socialismo llegó al gobierno en 1916 y aún después de promulgada la ley Sáenz Peña en 1912, encuentra fuertes obstáculos para llevar adelante su propuesta democratizadora. La vigencia del modelo agroexportador aseguraba a los grupos conservadores un fuerte peso político y económico. La Primera Guerra Mundial había creado un contexto muy poco propicio para las reformas y muy apto para la aparición de fuertes reclamos sociales. En 1922, Irigoyen concluye su mandato y el proceso electoral lleva a la presidencia de la nación a otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear pertenecía a una tradicional familia de la élite porteña que había tenido una participación política destacada. Su padre, Torcuato de Alvear, fue el primer intendente de Buenos Aires bajo la presidencia de Roca, luego de la federalización de la ciudad en 1880. A pesar de su origen, desde su juventud Marcelo T. de Alvear se había distanciado de las élites conservadoras gobernantes. Su vocación republicana lo llevó a criticar la corrupción administrativa del régimen y a defender la pureza del sufragio y los comicios libres. Su participación en la Revolución del 90 y en la creación de la UCR está relacionada con estas ideas y principios. A diferencia de Irigoyen, Alvear gobierna a la Argentina en una etapa de expansión económica, aun cuando el modo de inserción del país en el contexto internacional, como proveedor de materias primas, se hace ya difícil de sostener. La guerra había concluido y los países europeos comienzan la empresa de saneamiento y reconstrucción de sus economías. Las relaciones se restablecen y Europa nuevamente comienza a demandar en forma sostenida productos primarios. Es la prosperidad alcanzada en los años de la posguerra que se expresa en un fuerte crecimiento de la vida en las ciudades y de la actividad social y cultural. Es la Belle Époque. En realidad, cuando nos referimos a la Bella Época, está asociada en la historia argentina a la presidencia de Alvear. Es el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y en el cual ya comienzan en esa bella época, así llamada, se comienza a superar la crisis de posguerra. La década del 20 debe haber sido una de las décadas más fértiles y creativas desde el punto de vista de la arena cultural, del ámbito de las ideas, de las innovaciones. Hubo muchos inventores en la década del 20, pero además esta década que se suele llamar años locos, para América Latina fueron años de búsquedas de nuevos paradigmas, de búsquedas de nuevas experiencias, de búsquedas de temas. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que crece, por ejemplo, geométricamente, los servicios se multiplican y con esto cierta clase media y sectores que acceden a distintos tipos de cultura. Es decir, los sectores populares tienen un trípode ahí que es el cine, el sainete y el tango, que los identifica y de alguna manera los representa. Los años 20 trajeron importantes cambios en la sociedad. En aquellos años locos, los grupos más poderosos vivieron una etapa de esplendor que se expresó en la construcción de grandes residencias, en las fiestas y en los frecuentes viajes a París o a Londres, como así también en las funciones del Teatro Colón o en los eventos celebrados para recibir a artistas e intelectuales que llegaban a la ciudad desde distintas partes del mundo para participar en diferentes actividades culturales. La reactivación de las exportaciones trae como consecuencia alguna mejora en el salario real y por tanto en las condiciones de vida de los trabajadores. Esta relativa estabilidad alcanzada en aquellos años logra que los conflictos sociales disminuyan y que incluso la época sea propicia para la sanción de algunas importantes leyes laborales. Por ejemplo, la del descanso dominical y también la que reglamenta el trabajo de los niños y las mujeres en la capital federal. Muchos hijos de inmigrantes logran mejorar su situación social y económica. Algunos instalan su propio negocio. Otros consiguen estudiar una carrera universitaria. Otros obtienen un cargo y trabajan en la administración pública. El número de habitantes de las ciudades creció.
En Buenos Aires se fueron organizando nuevos barrios, como Parque Patricios, San Cristóbal, Boedo, Pompeya, Villa Urquiza, Villa Devoto. El desarrollo de medios de transporte como el tranvía, el subterráneo y más tarde el colectivo aseguró la conexión entre los nuevos barrios y los lugares de trabajo. Lo cierto es que hay una preocupación por lo social muy fuerte, hay una búsqueda de la argentinidad que asume distintas formas, es decir, hay una revalorización del Martín Fierro, digamos, por un Lugones, que a partir del año 13 de las conferencias en el Coliseo hace una recuperación del poema de José Hernández, en clave tradicionalista, nativista, de defensa de los valores de la argentinidad frente al otro, que es el inmigrante. Y hay una recuperación más vanguardista, por algo la revista de la vanguardia se llama Martín Fierro. Es un clima, para mí, el de la década de los 20, que es coloidal y matriz al mismo tiempo. No es matriz de muchas otras manifestaciones que se van a desplegar con mayor visibilidad después del golpe, y también es un campo de experimentación que tiene que ver con una sociedad cada vez más masiva, si se quiere, con una sociedad cada vez más compleja y con una sociedad cada vez más conflictiva. La reducción de la jornada de trabajo y la extensión de la educación pública al conjunto de la población permitieron que los obreros, los empleados y sus familias pudieran realizar nuevas actividades culturales y recreativas, como ir al cine o al teatro, y practicar deportes, sobre todo el fútbol. Además, creció el número de bibliotecas instaladas en los barrios y también aumentó la circulación de diarios y revistas. La posguerra trae otros cambios. Los Estados Unidos aparecen como la gran potencia imperialista y desplazan de su posición hegemónica al tradicional poder británico. Para una economía como la Argentina, que depende de los créditos externos y de la capacidad para colocar en el exterior sus productos primarios, esta nueva presencia norteamericana implica modificaciones que no solo alteran las relaciones comerciales, sino también la forma de organizar la producción. El desarrollo argentino durante la década del 20 siguió ligado a la producción primaria para la exportación, pero la economía de nuestro país experimentó algunos cambios. La hegemonía norteamericana se expresaba en el desarrollo de una fuerte industria, cuyos productos comenzaron a ser demandados por la Argentina. Bienes de capital, como maquinaria agrícola, o de consumo, como automotores, fueron algunos de los nuevos rubros de importación. La presencia de Estados Unidos en el mercado argentino fue erosionando la antigua alianza comercial entre Argentina y Gran Bretaña. Ahora las divisas obtenidas de las exportaciones a Inglaterra se empleaban cada vez más en compras a los Estados Unidos. La Argentina en la segunda mitad del siglo XIX se incorpora al mercado mundial vendiendo una serie de productos, pero a principios del siglo XX se produce un gran cambio en cuanto a la Argentina, que era un país que exportaba bienes salidos de la ganadería, empieza a exportar también bienes, y de manera masiva, bienes salidos de la agricultura. Es decir, la Argentina a partir de 1900 se transforma en un país exportador, no solamente de productos ganaderos, sino de cereales. Pero a principios de siglo, hasta la década del 10, Gran Bretaña no solamente es el principal importador de bienes argentinos, sino el principal exportador de bienes. Es decir, Gran Bretaña ocupa este doble lugar. ¿Qué ocurre en la década del 10 y en la década del 20? Bueno, la Argentina sigue teniendo a Gran Bretaña como su principal mercado de exportación, donde ya las carnes pesan cada vez más, son un producto caro, aparte en términos de lo que exporta Argentina, pero el principal país del que se importa ya no es Gran Bretaña, sino los Estados Unidos. Y ahí se produce este tema del comercio triangular, es decir, que la Argentina le vende a Gran Bretaña mucho, pero le compra mucho a los Estados Unidos, a quien le vende muy poco. Para esta época, aumentaron las inversiones norteamericanas directas en Argentina. Esto permitió un nuevo desarrollo industrial.
Las inversiones norteamericanas en la década del 10 repiten en buena medida el patrón que tuvieron las inversiones británicas en el siglo XIX. Es decir, los inversores extranjeros siempre van a lo más seguro primero, hasta que conocen el mercado. ¿Y qué es lo más seguro? Bueno, los bonos que están garantizados por el Estado Nacional a través de las rentas de la aduana. Los ingleses comenzaron a invertir de esa manera en el siglo XIX, primero en bonos al gobierno, después en inversiones garantizadas con alguna tasa de ganancia como los ferrocarriles y recién después en inversiones con riesgo. Los norteamericanos repiten en un periodo mucho más corto este patrón. Es decir, las primeras inversiones norteamericanas son o en negocios que sí tienen una rentabilidad muy alta como los frigoríficos o sobre todo en bonos emitidos por el gobierno. Esto ocurre en la década del 10, donde los Estados Unidos se convierten en un fuerte inversor en la Argentina de esta manera, con los fondos públicos. En la década del 20 la situación comienza a cambiar porque los norteamericanos ven en la Argentina una posibilidad, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el mercado de la región pampeana, justamente esto, un mercado de bienes de consumo muy interesante. Lo que hacen las firmas norteamericanas es venir a instalarse, algunas de ellas, y abrir fábricas en la Argentina con una inversión directa, con una inversión mucho más riesgosa que la que podían ser los bonos del gobierno. Y entonces empiezan a abrirse algunas sucursales de firmas famosas que tienen que ver con productos cosméticos, con productos de perfumería. La Ford, por ejemplo, se instala una armadora con productos que tienen que ver con bienes de consumo. Y los norteamericanos se convierten en los principales inversores de la industria argentina en cuanto a inversores extranjeros en la década del 20. Irigoyen había apoyado la candidatura de Alvear, pero al iniciarse la gestión alvearista empiezan a hacerse evidentes las diferencias entre ambos. Los militantes radicales comienzan a agruparse en torno de uno o de otro y se hacen visibles los signos de una fractura. La pregunta es, ¿esas diferencias implicaban una concepción distinta respecto del orden político, social y económico de la Argentina? En cuanto a los programas, yo creo que, o a los programas que se supone habrían encarnado uno y otro, yo creo que si hay alguna división que se hace notoria, esto ocurre recién a partir de los años 20 y sobre todo por los grupos que rodean a ambos dirigentes. Irigoyen y Alvear tenían estilos y personalidades muy diferentes. Alvear se preocupó por cuidar ciertos aspectos formales de la política y del ordenamiento institucional. Su política de control del gasto público chocó con los criterios de Irigoyen. El perfil aristocrático de Alvear y los vínculos que mantenía con los miembros de la élite se contraponían con el estilo más popular de don Hipólito Yrigoyen. Las diferencias más notables entre Alvear e Yrigoyen fueron también exaltadas por los militantes e intelectuales cercanos al partido en época de la presidencia de Alvear. Fue en ese momento en el que se construyó la imagen de dos liderazgos opuestos que encarnarían actitudes diferentes dentro del propio radicalismo. Desde una mirada menos comprometida con la lucha interna radical, una mirada más actual, habría que señalar que evidentemente la figura de Yrigoyen estaba rodeada de unos aires más populares que la de Alvear, aunque Yrigoyen no fue nunca un orador de masas, ni un agitador de masas o un orador de barricadas, pero en todo caso sí unos aires más populares son visibles en el caso de Yrigoyen. El círculo de amistades, de relaciones sociales, de vínculos personales de Alvear lo inclina a sectores mucho mejor instalados en la élite porteña en particular. En 1924, las tensiones en el radicalismo dividieron al partido en dos sectores. Por un lado, los que seguían a Yrigoyen, llamados personalistas, y por otro, el grupo conformado por dirigentes con activa participación en el gobierno de Alvear, ligados políticamente a los sectores más conservadores de la élite porteña. Estos últimos
fueron llamados antipersonalistas y se oponían al carismático liderazgo de Irigoyen. Las diferencias internas entre los líderes radicales hicieron que Irigoyen creciera entre los sectores populares, pero sobre todo en las clases medias, que lo habían apoyado fuertemente a raíz de su política de creación de empleo público, que las había favorecido. El radicalismo se presenta dividido a las elecciones de 1928. Irigoyen triunfa con amplitud y de ese modo se inicia su segundo mandato. El radicalismo que llega al gobierno en 1928 es, en principio, un radicalismo dividido. Por otra parte, el radicalismo en 1928, el radicalismo de Irigoyen, el radicalismo tradicional, llega al gobierno con un número de votos significativamente más importante que en 1916. En 1928, el radicalismo, sin tener un programa afinado ni desplegado, un programa de gobierno, quiero decir, sí ha recibido el aporte de unos cuantos intelectuales, muchos de ellos jóvenes, que en el clima político-cultural muy agitado de los años 20, posterior a la Gran Guerra y a la Revolución Soviética, con sentidos ideológicos diversos, comienzan a aportar algunas líneas de acción y algunas ideas, esbozos de programa, porque comienzan a ver en el radicalismo el agente privilegiado para la transformación social. De modo que me da la impresión que el caudal de ideas que porta el radicalismo de fines de los 20 es bastante más rico e interesante que el del radicalismo del 16. El radicalismo que ahora llegaba al poder era muy diferente del que había llevado a la primera presidencia a Hipólito Yrigoyen. Su principal apoyo provenía de los sectores medios urbanos, profesionales y empleados que ocuparon los principales cargos del gobierno. Los grupos de la UCR más conservadores, ligados a las élites de terratenientes y exportadores que tenían el poder económico en la Argentina, habían sido desplazados. Poco a poco fue creciendo la oposición. Su estilo democrático y popular se agudizó. La recurrencia a la creación de cargos y su contribución al aumento del gasto público le valió innumerables críticas. Para Yrigoyen, la explotación del petróleo no podía quedar en manos de las compañías extranjeras instaladas en el país. El Estado debía controlar su explotación. Esta posición lo llevó a crear yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, a fines de su primera presidencia, y a enviar al Congreso proyectos de ley para reglamentar la explotación del petróleo por parte de empresas extranjeras. Las empresas estadounidenses, fundamentalmente la Standard Oil, que tenían importantes negocios en el país, comenzaron a manifestar su oposición. El intento de nacionalización del petróleo tuvo varias aristas, sobre todo para el ala irigoyenista del radicalismo. En la segunda presidencia ya hay un programa quizás más político que tiene que ver con una idea nacionalista que pivotea en torno al petróleo. Es quizás el punto del programa irigoyenista del año 28. En 1929 se produce una profunda crisis económica mundial que naturalmente afecta a la economía argentina. La caída de la Bolsa de Nueva York es el fin de las inversiones y el retiro del dinero extranjero de los circuitos económicos. Caen las exportaciones y, sobre todo, caen los precios de los productos primarios en el mercado internacional. La crisis provoca graves dificultades a la vulnerable economía argentina. Aumenta la desocupación y caen los ingresos de todos los sectores vinculados a la actividad exportadora. Comienza a gestarse el golpe militar de 1930. La oposición creció por los grupos conservadores críticos de la gestión de Yrigoyen. Los grupos nacionalistas de derecha que habían crecido a la sombra de la crisis de los regímenes liberales comenzaron a pensar en poner fin a las instituciones democráticas y al imperio de la Constitución. La experiencia autoritaria europea fue el marco que favoreció esta situación.
Estos grupos unieron sus críticas contra el gobierno de Irigoyen y buscaron el apoyo de algunos jefes militares para organizar el golpe de Estado que terminaría con la presidencia radical. Las principales causas del golpe del 30, bueno, uno podría decir que hay un escenario económico de crisis muy fuerte. Crisis además que tiene que ver obviamente con el crack del 29, la crisis capitalista, pero también que tiene que ver con la falta de resto político de la Unión Cívica Radical para implementar medidas, bueno, algunas rechazadas como la del petróleo, por ejemplo, que ahí había una vía de iniciativa política que se frustra, pero además con muchos problemas en el interior del Partido Radical, con un liderazgo desleído ya de Irigoyen. No creo que la causa del golpe haya sido la senilidad de Irigoyen, como en algunas interpretaciones se enfatiza. Las Fuerzas Armadas y este discurso nacional que se hace cada vez más exacerbado en el interior de las Fuerzas Armadas y de algunas de las logias militares en el interior de las Fuerzas Armadas. Digamos, militarmente el golpe del 30 es un paseo militar de jóvenes oficiales. Esto también está mostrando, esto no le resta la gravedad del asunto en términos de la larga duración. Fue el primer golpe que inaugura los otros 5, o sea, son 5 golpes en medio siglo, y un protagonismo de las Fuerzas Armadas que empiezan a ocupar un lugar, el lugar de la reserva moral de la nación, el lugar de la administración del conflicto, el lugar por encima de la sociedad, un lugar hasta profesional, se diría, apolítico, desde su discurso, obviamente. O sea, ya hay una descomposición política que se ve agravada, profundizada, en una situación de crisis que los sectores dominantes, sobre todo estos sectores ganaderos, que tienen mucho que perder y necesitan las riendas del Estado, no iban a dejar administrar en manos de un partido que para ellos era demagógico y plebeyo. Hacia 1930, el gobierno de Irigoyen ya no ofrece garantías a los sectores dominantes. El 6 de septiembre de aquel año, un pequeño grupo de militares, con el apoyo de sectores nacionalistas, conservadores y de radicales antipersonalistas, derroca al gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Se instaura un gobierno de facto, es decir, no elegido democráticamente, sino por vía de la fuerza. Es la primera dictadura de la historia argentina. Y esa dictadura habrá de expandir su fantasma y su realidad al resto de la historia. Pero eso lo veremos en las próximas emisiones. Espero que este programa les haya servido para enriquecer sus vidas. Hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan un buen día. Chao.